Salem, ¿te gustaría orar? Claro, A ver. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de un día más de vida. Señor, gracias, Padre, por la familia, por el trabajo, por todas las cosas que nos hemos vivido en este día, Señor, y tú has estado con nosotros, no nos has dejado, no nos has abandonado, Padre. Te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento para poder, Señor, nuestros oídos espirituales para poder entender y captar el mensaje que tú tienes a través de la palabra, Señor, a través del Maestro, Señor, que tú nos has puesto para enseñarnos, Padre. Quita todo estorbo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras ideas, Señor. Te pedimos, Padre, que esto sea de edificación para cada uno de nosotros y para cada familia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, bienvenida mi hermana Mayra. Eh, Inés, bienvenido. Hola hermano, buenas. ¿Cómo estás? Bendito Dios, bien. Ah, ¿Sí qué me bueno, qué escuchas? bueno. Sí, 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 aquí estamos. Gracias por Hombre, estar aquí una con mil nosotros. disculpas que no he podido conectarme con nosotros a esta clase porque he tenido mucha chamba y Gracias la a verdad Dios. salí hasta las 9, pero ahorita ya tengo tiempo. Ah, perfecto. Bienvenido. Gracias, Bi- brother. Bienvenido, mi hermano Vivo. ¿Quién es Vivo? Y 21D. Y yo, hermano, Ah, ok. A ver, le voy a cambiar aquí el nombre porque yo luego no. Yo tengo que repetir los nombres, que yo sí no me los oh, aprendo. Ok, bienvenido. Ok, pues, ¿qué les parece? Vamos ahí donde... ay, caray, ¿dónde estamos aquí? Estamos... le puse aquí en Hechos porque ayer di la de Hechos, pero estamos en Marcos, capítulo 16. Recuerden, estamos en el último... recuerden, el último versículo de Marcos es el 8. ¿En qué terminó? Ellas salieron y huyeron. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de algo teológico en el Evangelio de Marcos? ¿Cómo le llamamos? ¿El secreto qué? Mesiánico. El secreto. Muy Mesiánico. bien, mi hermana Mayra. Muy bien, Mariana. Entonces, hablamos del secreto mesiánico. El secreto mesiánico era que Jesús les decía, no lo digan a nadie. ¿Y se acuerdan qué hacían las personas? Algunos no decían Lo y otros sí. decían. Allá iban y lo decían. Ahora, fíjense, según aquí, según dice que se les apareció un joven y les dijo en el 7, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Ahí se acabó el secreto mesiánico. Ahí l- Jesús está mandando que digan. Ahora, anúncienlo, vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro. Y entonces ahí lo verán como les dijo. Pero ¿qué creen en el versículo 8? Ellas salieron y huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban presas de espanto. Y no dijeron nada a nadie porque tenían que miedo. Miedo. ¿Qué ven ahora? Antes, cuando Jesús decía, no lo digan a nadie, ellos no obedecían. Y ahora que les dice, díganlo, ¿qué pasa? Tienen miedo. Tampoco obedecen. ¿Ven lo que sucede con nosotros? ¿Se dan cuenta de ese detalle? Ya Hacemos lo descubrí. contrario. Hace eso, nos encanta hacer eso. Bueno, ya hemos descubierto eso. Hemos descubierto que ellas han fracasado. ¿Y qué dijimos que necesitan porque han fracasado? O sea, tú y yo hemos fracasado cuando fracasamos, cuando no entendemos. Ahora, este, no entendemos de la palabra de Dios y entonces nosotros no entendemos, fracasamos en eso. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Se acuerdan? Reconocer, Necesitamos lo de lo que Jesús hizo con el ciego. humildad, Bueno, sí, pero principalmente, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que Jesús hizo con el ciego. ¿Se Creer. acuerdan? Bueno, no, ¿se acuerdan que Jesús sana a un ciego y cuando ese ciego ve,
¿Qué ve? Árbol. Árboles. Árboles. Y entonces, ¿qué necesitó él para ver bien? Otra retocada. Un segundo toque. 2 veces. Exactamente. Ujú. Entonces, descubrimos que tú y yo necesitamos un segundo toque. Y eso es lo que ellos van Sí, a correcto. necesitar. En el versículo 8 ahí termina. ¿Por qué? Para decirnos que ellas necesitan un segundo toque, que los Sí, discípulos necesitan un segundo toque. un ¿Qué? segundo, un tercero y un cuarto Sí, toque. cuando yo digo segundo, no estoy diciendo que nada más uno. Hay quienes ocupan una cerca eléctrica. Uf, de eso soy yo. Y necesitamos de eso, sí. Porque eso es lo que debemos de entender. Podemos entender que a veces uno dice, es que no entiendo la Biblia porque es muy complicada. Yo supongo, esta es mi suposición, que no es porque la Biblia sea muy complicada, sino porque nosotros somos medio burros, pues. Sí. O sea, no, Sí, ese es el detalle. nuestro entendimiento es limitado. Exactamente. Y entonces, ahí es donde nosotros descubrimos, necesito un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y hasta que tope, sigue, sigue, sigue. Necesitamos toques y toques. Definitivamente ahí. ¿Ok? Ok, voy a explicar un poquito y ya después ahí dejo las conclusiones. Del 9 al ¿qué? Al 20. Recuerden, alguien dijo, ¿cómo va a terminar el evangelio aquí? Y entonces agrega del 9 al 20. ¿Sí? Entonces dicen, no, no puede terminar así. ¿Por qué es un evangelio incompleto? Es un evangelio que va a quedar ahí que ellas no dijeron nada y que tenían miedo. Ahí quedó. Entonces alguien dijo, vamos a agregarle y le agregaron aquí, en el versículo 9. Este no es de Marcos. Este no es el mensaje de Marcos, es lo que les he tratado de decir. ¿Que vamos a encontrar el mensaje en estos versículos? Sí, totalmente sí, pero no es un mensaje de Marcos. ¿Ok? 9. Una vez resucitado Jesús, muy de mañana en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. A ver, para empezar, ven que aquí hay una contradicción, porque según dice, una vez resucitado Jesús, muy de mañana en el primer día de la semana, apareció primeramente. Ah, perdón, no, 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 no. Estoy hablando de este con los otros evangelios. Entonces dice a María, quiero que vean. Vamos a buscar lo que pasó con los otros evangelios, a ver si checamos un poquito. Mateo, para que vean las diferencias. No sé si es en el 27, el 28 de Mateo. 28. Ok, después dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la mañana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Bueno, vean la, ok, sí vamos a ver aquí, dice, según aquí, vienen estas mujeres, según en el 16:1 dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jesús, de Jacobo y Salomé, son tres, compraron especias y fueron muy de mañana el primer día de la semana, fueron al sepulcro, apenas salido el sol, y se decían una a la otra, ¿quién nos removerá? Pero ahí cuando van al sepulcro, ¿a quién se encuentran? A un ángel. A un joven, no, no dice aquí ángel, dice un Ujú. joven. Vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Ven, según en el relato del 9 dice, una vez resucitado Jesús, muy de mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ahora, ¿ven las diferencias? Según en el 10 ella fue y lo anunció a los que habían estado con él. Pero según en el 8 ellas salieron y huyeron. Pero según aquí en el 9 les dijo a María Magdalena. Y en el primero, en el uno era María Magdalena, María madre de Jacobo y este Salomé. ¿Ven Y eran tres ahí. ¿Están viendo las diferencias? En el 9 solamente dice que María Magdalena. Según Mateo dice, vinieron María Magdalena, ¿está de acuerdo? Y la otra María. Según Mateo, ¿cuántos son? Dos. Dos. A ver, ok. Y allá Vamos a ver qué dice Lucas.
Ajá. No sé si es en el 24. No, 20 24. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. No dice quién. Vamos a ver, yo creo en el 23 debe de decir. ¿Ah? Lucas, Lucas 23:55. Las mujeres que habían venido con él de Galilea también lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en el cuerpo. No dice qué mujeres. Aquí no dice quién. Había un hombre llamado José. Vamos a ver, tenemos que leer más para atrás, porque aquí no dice qué mujeres son. Ujú. No sé, me voy a tardar, entonces lo voy a omitir aquí y me voy a ir a Juan. Juan es en el capítulo 20, la resurrección. El primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada. Según Juan, ¿cuántas mujeres son? una. Una. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dijo, ¿ven que el relato está totalmente, están diferentes? Bueno, Sí. solamente es para que vean las diferencias. Bueno, según aquí dice, Lucas, en Lucas dice, era María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas. ándale, ahí son tres y todavía otras más, ¿verdad? Sí, son tres y más, ¿verdad, mi hermana Mayra? Sí, ahí va Sí, más. en el 10, Ahí fueron otro 10, las mujeres chismosas, pues ahí va el montonal. Ah, ya va. Ahí sí No, no las es cierto. mencionaron. Ahí sí las mencionaron, ahí sí, ese Lucas, yo creo que es de nuestros tiempos. No, no, no es cierto. Ok, vean, dice 10, dice, ella fue, estamos en Marcos 16 ya 10. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban. Pero cuando ellos oyeron que estaba vivo y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Yo siento que este es como un resumen de probablemente que es un resumen como de, no sé si es de Lucas o de Mateo o de Juan, pero es como un resumen que lo está diciendo. Dice, después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Ellos fueron y lo anunciaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Que yo creo que eso tiene que ver con lo que dice este Mateo. ¿Se acuerdan? Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O no sé si Lucas diga algo así. A ver, déjeme ver qué dice Lucas. Estamos en el 24, ¿ah? Dice, hallaron, dice, aconteció que estando perplejos, como ellas los tuvieron temor, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea. Como dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Y luego dice, entonces ellas se acordaron y volvieron del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11, como dice ahí el relato, y a todos los demás. Las que dijeron estas cosas a los apóstoles, era María Magdalena, Juana, María Madre de Jacobo y las otras mujeres, pero sus palabras les parecían a ellos locura y no las creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos. Entonces en el 13 he aquí, ahí les aparece a los del camino de Maús. Y según acá en Marcos dice, y les dijo, según se les apareció, ellos fueron, dice, después apareció de otra forma en el 12 a dos de ellos, que siento que este es como un resumen de Lucas. Tiene más, más parecido con el de Lucas. Entonces dice, luego apareció a los 15 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Según acá vimos en Lucas, a ver qué mensaje les dice. Eh, Pasa a ustedes entonces, pero él les dijo, ¿por qué están turbados? Miren mis manos. Luego dice,
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, ven, eso les abrió el entendimiento. Bueno, no se supone que ellos habían sido los discípulos, pues otra vez necesitan que les abra el entendimiento, según Lucas. Y les dijo, así está escrito, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento, y ustedes son testigos de esas cosas. Aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa. Y habla ya después de su ascensión. ¿Ok? Según acá dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado o sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, que tiene que ver con lo mismo que les había dicho que les había dicho a los discípulos, que iban a echar demonios y que iban a sanar personas, pero aquí dice, aquí agrega algo, dice, hablarán nuevas lenguas. Y yo digo que eso tiene que ver con lo que Lucas, porque en Hechos 2 sucede eso. Entonces dice, hablar nuevas lenguas. Luego dice el 18, tomarán serpientes en las manos. Y yo creo que es un resumen, porque en el libro de los Hechos, Pablo, ¿se acuerdan que llega a un lugar y lo muerde una serpiente y qué sucede? De hecho, llega a ese lugar y entonces los nativos de ahí dicen, este hombre, ¿qué estará pagando? Porque aparte de que lo llevan encarcelado, le pica una serpiente y nada más estaban esperando que muriera. ¿Y qué pasó con Pablo? No murió, No murió, nada más sacudió la mano y dijeron, no, se murió. hombre, este es un dios. Ellos dijeron, dice, cuando vieron que no murió, este es un dios. Y bueno, ahí está. Entonces, yo creo que esto es parte del resumen de allá, por eso el autor está diciendo eso. Tomarán serpientes en las manos. Si llegan a beber cosa venenosa, no les no les dañará. Algunos dicen, es que si tú vas a predicar el evangelio, esto va a suceder. No necesariamente, porque por ejemplo, Esteban se atrevió a compartir, a denunciar y a presentar a Cristo ante los judíos. ¿Y qué le pasó a Esteban? Lo Lo apedrearon. apedrearon. Lo mataron, ¿ven? Por eso les digo, debemos de tener cuidado cuando solamente tomamos como un pasaje como absoluto y decimos, así eso es lo que va a suceder. Yo creo que cuando Dios te da una misión, Dios te va a proteger hasta que cumplas esa misión. La misión de Pablo era llegar a compartir hasta Roma. Cuando Pablo llegó y compartió a Roma, ¿qué le pasó a Pablo? Lo mataron. Ahí sí lo decapitaron, le dieron cuello. ¿Ven? Pero nosotros agarramos estos pasajes, esto es lo que no te va a pasar nada. Yo no sé, o sea, Dios sí promete protección, pero promete protección cuando vas a cumplir una misión. Si Dios ya te dijo, esta es la misión que vas a cumplir, yo creo que te va a proteger hasta que se cumpla esa misión. Pero después de eso, Él sabe. Es que te dice Dios, Dios nos dice, ¿estás listo para morir por mí? Y tú le dices, sí, 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 Señor. Muy bien, vas a morir en tal tiempo. No, pues no era en serio, nada más, yo nada más lo estaba diciendo para ver qué decía, Señor. No, pero así es. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando el Señor nos dice que el Señor nos está llamando a morir y tú le dices, sí, yo quiero morir, eh, el Señor sabe que esa es tu decisión, no es una obligación. Es decir, Dios no te va a obligar a que hagas eso. Pero si es tu decisión, dices, muy bien, esa es tu decisión. Eso es lo que yo estoy diciendo es que lo que Dios quiere es que tú quieras, no es que seas obligado. ¿Ven? Ahora, en el capítulo 12 de Hechos, muere Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Era el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo o los hijos del trueno. Y muere. Bueno, que no estaba compartiendo del evangelio, no era de los 12 apóstoles, sí. Y lo mata Herodes Agripa. Creo que sí. Creo que, ajá, uno de los Herodes Agripa lo manda a matar. Creo que es eso. A ver, déjeme ver para no decirles mentiras, porque luego se me cuatrapean los nombres. Pero es en Hechos capítulo 12.
¿Es el que muere en el caso de aceite? No, 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 dice el 12:1. Entonces por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de los de la iglesia para maltratarlos, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Espada. ¿Ven? Para que vean, o sea, este pasaje no es que tú digas, uy, yo supongo, mis hermanos, que cuando tú vas a predicar el evangelio, debes de entender que si vas a ir a predicar a un lugar peligroso, hay dos: puedes morir y a lo mejor no mueras, pero mueras más adelante, hasta que cumplas la misión que Dios te ha encomendado. Pero tú ya sabes a qué vas, ¿sí? No es que uno llegue y diga, yo, porque el Señor, no, 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 no. Si a Jesús lo mataron, y ahora, eso es lo que espera Dios de nosotros, que estemos dispuestos a eso. No por imposición, recuerden, no por obligación, no porque debes, sino porque tú quieres. Recuerden, Dios no nos va a imponer nada. Es una decisión tuya que tú digas, estoy listo, estoy dispuesto a morir como mi maestro. Ahora, por lo regular, cuando uno va a compartir, muy difícil. ¿A quién, a ver, de los que estamos aquí, quién les ha tocado algo difícil, que hayan experimentado persecución? Y No, gracias a Dios. vayan a la iglesia y pregúntenle, y la mayoría les va a decir que no. Sí. Yo de mis alumnos, de a todos los que les he preguntado, solamente una, ella es misionera. Y dijo, y le pregunté, oye, pero ¿qué pasó? No, dice, nos andaban buscando y nos querían matar. ¿Y cómo te sentiste? No, 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 yo no me sentía, dice. Yo, yo ahí estaba con ganas de dejarlo todo, dice, y huir, pero no teníamos a dónde huir. Digo, sí, exactamente, porque uno dice, no, yo, cuando llegue el momento, vas a ver, no, cuando llegue el momento va a pasar toda, yo creo que toda tu vida aquí por tu mente, tus hijos, tu familia y todo, pero bueno. Entonces, es lo que estamos viendo este pasaje, para que no lo tomemos como un pasaje absoluto. Ahora, eso no quiere decir que uno no vaya, uno debe de ir a compartir, ¿sí? Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, nosotros vimos en el libro de los Hechos que sucedió algo similar, pero después ya no hubo más de eso. Por ejemplo, ya después que Pablo fue a otros lugares, ya no se narraba de que él hacía sanidades y todo eso. No entiendo a veces cómo llega a suceder eso. Yo supongo que eso es con cada movimiento, es decir, con cada iniciación. Por ejemplo, ¿se acuerdan en el tiempo de Moisés? Hubo muchos milagros. Después del tiempo de Moisés ya no hubo. Después empieza el tiempo de los profetas. Y en el tiempo de los profetas hubo muchos milagros con Elías y Eliseo. Después los otros profetas no tenían ni milagros ni nada porque les iba mal y hasta los mataban. No sé si han visto eso en la Biblia. Luego, cuando viene Jesús, empieza a haber un montón de cosas de milagros y sanidad. Y después con los discípulos, cuando el Espíritu Santo viene, pero después de eso ya no hay más. Ahora, yo no sé en qué consiste. No, yo no lo puedo descifrar. Es ahí donde digo, es que no sé. No sé si es en un movimiento. Yo creo que en los años 50 o antes de los años 50, cuando inicia el movimiento pentecostés o pentecostal, empieza a haber muchas sanidades. Por eso les digo, yo siento que a veces cuando hay un inicio de un movimiento, eso es lo que yo he visto en la Biblia y en la historia. Ahora, no sé, cómo llega a suceder eso, si va a haber más cosas, porque lo importante no son los milagros ni las sanidades. Lo importante es que las personas vengan a una relación con Dios, como sea, si hay o no hay. Pero según eso es lo que dice aquí en el versículo 18. Luego dice el 19, después que les habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, ¿cómo el escritor sabe eso? ¿Cómo lo vio? Pues no sé, no, yo no creo que no lo vio, pero está diciendo eso. Y en el 20 dice, y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando
con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Yo creo que esta es la conclusión y es lo que según está diciendo el 20, es que todas esas son señales para la confirmación de que Jesús es el enviado. Y en el libro de los Hechos era la confirmación de que el Espíritu había venido. ¿Sí? Ahora, nosotros no necesitamos confirmación de que Jesús es el Mesías y no necesitamos confirmación de que el Espíritu ha venido. Entonces, yo digo a veces, eso, no estoy diciendo que no haya, que no suceda sanidades y milagros. Dios puede actuar cuando Él quiera y lo va a hacer como Él quiera. Y Él es libre. No es de acuerdo a lo que nosotros queremos que cómo Dios actúe. Pero a veces nosotros sí le imponemos a Dios y Dios tiene que hacer esto y Dios va a hacer hoy esto. Y si Dios no quiere, pero nosotros sí queremos imponerle, no para que se compruebe que Él es, sino para que se compruebe que yo soy enviado de Él. Y lo más probable es que no suceda cuando yo quiero que se compruebe que yo soy enviado de Él. Pues no. Eso es lo que yo creo que no va a suceder. Algunas veces sí suceda y algunas veces no. Recuerden, no es por la persona. Y de algunos han sacado, es que esa persona tiene un don de sanidad. Eh, no sé, yo creo a veces, hay a veces que ha tocado que oras y la persona se sana. Y uno lo que tiene que decir es, gloria a Dios o gracias a Dios. Y hay a veces que por más que hagas, no se va a sanar. Ahora, yo no sé si eso está, desde mi perspectiva, eso es la voluntad de Dios. Que está condicionado a que yo tengo ese don, no lo creo. Yo no lo he visto así, pero bueno, cada quien. Pero entonces, lo que yo sí veo es que eso es obra de Dios, que Dios va a actuar así y lo va a hacer en diferentes lugares. Lo puede hacer hoy, lo pudo haber hecho, lo hizo en la historia anterior, lo puede hacer hoy y lo puede hacer futuro, lo puede hacer. Es Dios. Sí. Y puede que no lo haga también. Pero ese es lo que según este resumen de Marco, pero no es de Marcos, recuerden, este que lo agregó aquí dice, ahora sí, el evangelio terminó bonito, no que eso que terminara con que huyeron, versículo 8 y ya. Y entonces termina así. Ahora, les digo, esto parece ser como un resumen de lo que sucedió en el libro de los Hechos. Eso sí sucedió. Por eso yo digo, este es un mensaje que sí sucedió en el libro de los Hechos, pero no es un mensaje del autor de Marcos. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, trauma hasta ahí? Brother, Ajá, pregunta. adelante. Ah, hace rato estabas comentando acerca sobre de este era donde decía que que van a hacer milagros o que hacían milagros, pero que también hablarían lenguas extrañas. ¿A qué se refiere con lenguas extrañas? Ya que ya ves que en lo que Lenguas fue extrañas, el Pentecostés. Ajá, en porque el, el Pentecostés habla acerca de las lenguas, pero eran lenguas humanas, lenguas donde, porque habían varias personas de diferentes países con diferentes lenguas y hablaban en su idioma. ok, Pero esta lengua extraña que habla la Biblia, ¿a qué se refiere con esa lengua extraña? ok. Vamos a intentar ir a Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2 voy a leerlo para que vean. Dice, al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Eso de viento, ese era lo que sucedía también cuando Moisés iba y hablaba con Dios. Esa era la idea. 3. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego. Ahora, aquí dice lenguas como de fuego. Ahora, vamos a ver la palabra, ¿qué será ahí? Vamos a identificarla. Perdón.
Vamos a identificar la palabra, a ver cómo es en el original. Según es en el, se le aparecieron lenguas, es en el 3. Ujú. Ok, no sé si aquí alcanzan a ver, pero la palabra es glosa. A ver, déjenme subir tantito aquí. La palabra es glosa. Vamos a ver, palabra glosa. Lengua o idioma. La lengua, órgano de la boca, lengua, idioma, dialecto, lengua del habla, lengua. Ok, de ahí no aparece más que glosa. Bueno, en 1 Corintios 14, esa palabra es la misma. Es glosa, glosolalia. Es es algo ininteligible. Es la misma palabra. Ahora, algunos han interpretado, algunos intérpretes eruditos dicen que aquí se hablaban como idiomas, pero es la misma palabra que está utilizando Pablo en 1 Corintios 14. Entonces, parece ser que es lo mismo. Ahora vamos a ver en el contexto. Vamos, seguimos leyendo. Todos fueron, aquí es lo que me gusta, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos estaban orando, porque ellos estaban juntos o por qué fueron llenos. Porque según en 1:8, o ya les estoy interpretando aquí, pero en 1:8 o 1:7 dice, y él respondió, a ustedes, dice en el 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. No porque ellos estuvieran orando, no porque fueran muy santos, no porque estuvieran, fue porque porque Jesús les hizo una promesa. Y es la Fue la promesa. promesa, correcto. Exactamente. Sí, ese es el punto. Que a veces nosotros pensamos que la llenura del Espíritu es de acuerdo a lo que yo haya logrado, pero no es por eso. Es porque el Espíritu viene a las personas. Es lo que Él hace. Y comenzaron a hablar en distintas lenguas. Vamos a ver aquí la palabra en el 4 distintas lenguas, que es la misma, es glosolalia, que es glosa, sigue siendo la palabra glosa. Algunos dicen que son idiomas. Ahora, según dice que aquí en este lugar había cuántas personas. Dice, ¿cuánto? ¿Dónde está? A ver, recuerden, si me ayudan aquí, dice que 120. 120, sí, pero quiero que vean el pasaje para que no digan, el hermano lo inventó. Pero creo que aquí dice que son 120, no recuerdo dónde. En Hechos, Sí, sí, es en este, pues, por eso aquí lo estoy buscando. Hechos 2:38. 2:38 dice que eran ¿Qué 120. capítulo está? 2:38, vamos a ver si en el 2:38. Pedro Dos. les digo, arrepiéntanse, no, aquí no dice. No recuerdo dónde dice que eran 120, pero aquí mismo dice que son 120. Bueno, vamos a suponer, ustedes búsquenlo, ya me dicen, pero son 120. Ahora, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. En Jerusalén habitaban judíos. Todos estos son judíos, no son de otras naciones, son judíos. Son judíos que nacieron en otros lugares, en otras naciones, pero siguen siendo judíos, no son gentiles. Hombres piadosas de todas las naciones debajo del cielo. Ahora, cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud. Yo supongo que es el día de Pentecostés, todos están en el templo, allá está el bullicio de la adoración en el templo, y de repente acá en una casa se hizo un estruendo fuerte y todos escucharon, y allá viene la gente chismosa, allá del templo, llegan y ven, ven ahí. Ahora, son 120 personas. Ahorita, ¿cuántas personas somos aquí? 2, 4, 6, 8, 10. Somos 10. Si 10 nos ponemos a hablar al mismo tiempo, ¿qué entendemos? Nada. Exactamente. Ahora, si 120 se ponen a hablar en un mismo idioma, ¿qué entiendes? Nada igual. Nada. Gabriel, Ajá.
Hechos 1:15 es donde dice. Ok, muy bien. Vamos a ver si es cierto. Bueno, Hechos 1:15. Gracias, gracias, Esme. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos que reunidos eran como 120. Entonces, aquí son 120 y todos se ponen a hablar en una lengua o lenguas o lengua ininteligible. Y entonces dice, cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Aquí a veces nosotros pensamos que el milagro consiste en ese tipo de lenguas. Yo creo que el milagro mm, sí fue en eso, pero más que en eso, se produjo en el oído de las personas y las personas escucharon su propia lengua en que habían nacido. Eso para mí es el milagro más grande, porque cuando uno predica o enseña, a mí me ha tocado que personas no predican del evangelio, predican del infierno y hay personas que se convierten. ¿Sí o no? ¿Cómo sucede eso? ¿Por el predicador? Y yo digo, no, No, ese solamente es un milagro de Dios. Bueno, yo hay más evidencia que esto sí son lenguas ininteligibles, porque luego dicen el 7 y estaban atónitos y asombrados y decían, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros a cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Y tú dices, sí, porque están hablando idiomas, pero luego dice acá, dice, ¿qué quiere decir esto? Dice, todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían, ¿están llenos de qué? Están borrachos. de demonio, Vino nuevo. sí, de ¿Por alcohol. qué? ¿Por qué ellos pensaban que estaban borrachos? Porque parece ser que tiene que ver con lo de las lenguas ininteligibles, de la glosolalia, que empezaban a hable y cosas así, un montón de cosas. ¿Ven? Ahora, yo entiendo a veces que uno quiere ver en el texto, ese es acuérdense, la hermenéutica de policía corrupto. La hermenéutica de policía corrupto es que, no, yo lo quiero interpretar así. Esto me da más evidencia. Ambas hay posibilidades de que sean idiomas, pero también para mí hay más posibilidad de que sean lenguas ininteligibles, que sea glosolalia, como la que dice Pablo en primera los Corintios 14. Parece ser que tiene que ver más con eso, por todo lo que sucede en el contexto. Ahora, y porque yo supongo, si hablan los 120 no vas a entender nada. Aunque estés hablando en diferentes idiomas, no vas a entender nada. Y si estás hablando glosolalia, y si hablan los 120 tampoco entiendes nada. Pero aquí lo que me impresiona es que ellos están entendiendo a la perfección. Lo que estoy diciendo es que este es el milagro de Dios. ¿Sí? S- ¿Ven lo que Dios hace? Es decir, yo puedo preparar una excelente, según yo, una excelente predicación, o puedo hacer un montón de cosas, pero Dios va a abrir el oído de las personas. Ese es el milagro de Dios, no mi predicación, no como yo lo argumenté, ni cómo lo expuse, ni cuánto me santifiqué, ni cuánto oré, ni cuánto estudié. Yo no estoy diciendo que no tienes que hacer eso. No sé si me estoy explicando. No estoy diciendo que Sí. eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero el milagro es de Dios. Dios lo va a hacer en las personas. Sí, así Eh, es, solamente Él nos usa. Sí, No, oye, no es justo en esa parte, no es lo contrario de lo de la Torre de Babel. Allá sí, se separaron y confundieron y acá se unieron y se entendieron, sí, exactamente, muy ¿verdad? bien, sí, qué bueno. Acuérdense que aquí estamos los más picudos. Podemos relacionar eso cuando ya hemos leído y vemos esa idea de lo que va a suceder aquí. Allá fue obra de los hombres y fracasó. Ahora esta es obra de Dios y el éxito fue rotundo. No fue obra de los hombres. Fue rotundo porque en este capítulo dice que
¿Que hubo cuántos? Ujú. Fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Eso es cuando es obra de Dios. Cuando es obra de los hombres, lo más probable es que no sea nadie. Pero este es obra de Dios. ¿Ven? No sé si te contesté, mi hermano Ginés, o a lo mejor te confundí más y no sé. Pero mm, Este, sí, eh, no, lo que pasa es que digo esto porque ah, recientemente tuve una plática con un hermano, este, precisamente hablando sobre las lenguas. Las lenguas, bueno, para él la lengua que ahorita están hablando, puro balbuceos, este, él habla acerca que ese es el don de lenguas o el don de, este, ¿cómo se llama? De, este, que es el lenguaje angelical, angelical, ok. según ellos, Sí. que es para que puedas tú transmitir o hablar directamente con Dios, solamente tú y él se No, entienden. eso es falso. Pero exactamente, por eso yo lo Eso, mira, comentaba, porque que tú tengas que, no, Jesús nos dejó la puerta directa para hablar directamente con Dios. así es. Eso sí. Ahora, de que la palabra sí es glosolalia y que es ese balbuceo y que es eso, sí lo es. ¿Cómo me explico eso? No lo sé, pero para entender mejor, lo que tienes que hacer es leer primero a los Corintios 14. Porque Pablo en ningún momento dice que ese no es un don. Al contrario, dice Pablo, ese sí es un don. Pero según Pablo, ese don no es el más espiritual. En primera los Corintios 14 dice, ese don no es el más espiritual. Lo más espiritual es vivir en comunión unos con otros, según Pablo. Sí, por eso le... Exactamente, Sí, precisamente tocamos ese capítulo, el 14 de 1 Corintios, donde él luego dice, pero ahí en ese mismo capítulo dice que el amor es el mejor de todos, pero que sí, él aconseja que mejor anhelen siempre el don de profetizar, discernimiento, el don de profetizar. profetizar. Ajá, Sí, sí, así es. exactamente. Sí, ven, ahora, yo entiendo que a veces nosotros vemos un problema y queremos, no, queremos contradecir eso que dice la Biblia, pero la Biblia no, más bien lo que tenemos que hacer es ver el mensaje que está dando el libro. Y entonces ya uno va, sí, se trata de ese. Ahora, que hay un montón de situaciones como esa, sí, pero tenemos que ir a la Biblia y decir, a ver, ¿qué es lo más importante según Pablo? Sí. ¿Por qué sucedió esto aquí en Hechos capítulos 2? Porque era la venida del Espíritu. Y ahora recuerden, no estamos en Hechos, pero recuerden, yo les he dicho, si viene el Espíritu, ¿quién viene? Dios, ¿no? Sí, ¿y quién viene? O sea, estás hablando de Dios el Padre, ¿no? Pero también Ajá. ¿quién viene? El El Espíritu Espíritu El Santo, Santo, Sí, pero ¿quién viene? el También. Hijo. Viene Jesús. Entonces, en Hechos capítulo 2 tenemos la segunda venida de Jesús. Y ustedes me van a decir, ¿cómo? Y entonces, ¿él ya no va a venir? Claro que sí, él dijo que va a venir, pero ya se ha anticipado con la venida Y del está Espíritu. viniendo también. Y está viniendo, exactamente. ¿Ven? Esto es maravilloso. Bueno, bueno, vamos a dejarle ahí. Ahora sí quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan? Ya terminamos el Evangelio de Marcos. Díganme cuáles son sus conclusiones, qué se llevan, qué dudas tienen. Yo creo que yo supongo esto, que cuando ustedes iniciaron el Evangelio de Marcos tenían muchas dudas y ahora van a terminar con más dudas. ¿Sí o no? Pues sí, porque ya ahorita digo, Perfecto, perfecto. Estoy cumpliendo mi cometido. que viene o no viene, entonces viene, pero como viene. Perfecto, muy bien. Ok, ahora sí quiero escucharlos. Adelante, échenle.
Bueno, ¿puedo empezar yo? Adelante, Esme. Este, aprendí que el verdadero evangelio es lo que Jesús vino a hacer, a, a dar, a servir, a ayudar, a sanar y siempre estaba con aquel que tenía necesidad. Bueno, eso es lo que yo aprendí mucho en este capítulo. Eso es lo que yo entendí que en resumidas cuentas es el evangelio. Y también algo que se me quedó muy marcado fue que, pues desgraciadamente en este tiempo es más la competencia de quién tiene la iglesia más bonita, mucha soberbia, mucho Oh, ¿vas a hablar tú o hablo yo? Ay, que no me deje inspirar, me viene Me encanta eso. acompañando. Sí, sigan, sigan, sigan. Sigan. Este, a mí se me quedó mucho cuando esos días estuvimos viendo esa parte, porque pues es algo real, es algo que se mueve mucho en este tiempo, el materialismo, y ya como que de repente se pierde el verdadero enfoque y entonces estamos más como ocupados en ver quién tiene la iglesia más grande, más bonita, etc., ¿no? La mejor alabanza, ¿Quién enseña este, mejor? la pantalla más grande, el sonido mejor, así es. Digo, si se puede tener está bien, pero al final de cuentas no es ese el verdadero enfoque. Esas son de las cosas que yo aprendí mucho, que se me queda, pero sobre todo es eso, o sea, que el verdadero evangelio es que Jesús vino a servir y siempre lo vimos ocupado en eso y con mucho amor y mucha paciencia. Nada más por Perfecto. razón. Muy bien, Esme, gracias. ¿Puedo yo? Adelante, mi hermano Alejandro. Este, hubieron unas cositas, que me quedaron más, que me llevo, se puede decir. A ver. Eh, Primero, que no le había puesto atención cómo fue, primero sin decirlo, sino con hechos, Jesús fue tirando la ley, haciendo cosas contrarias a ella, para llamar a una relación. Y primero lo hacía con hechos, después lo empezó a decir más directamente. Y esa es una parte, ajá, que me llevo. Cómo, porque no había puesto atención en eso, en cómo con hechos fue primero haciendo cosas contras. Ya ve como al que tenía lepra, que él agarra y lo toca y no necesitaba tocarlo. Sí. Él agarra y lo toca. Él nos está llamando a una relación, no a no a esa ley. Este es lo primero que me llevo. Lo otro es, y otro que me llevo y me queda muy claro es la que los discípulos eran muy iguales a nosotros. Y yo me había quedado con la idea, sinceramente, tenía la idea de que los teníamos casi divinizados. Ujú. Ujú. Y me quedo con eso también, de que no, de que pues toda la palabra te va mostrando las cosas que hacían. Ajá. Cómo querían hacer que él hiciera lo que ellos querían, no entendían, se flojeaban por aquí, fallaban por acá. De mí no vas a Este, estar hablando, hermano Alejandro. perdón, es que es conclusión hoy, Ay, es conclusión, hoy puedo, ¿no? Es sí, conclusión. sí, sí, adelante, adelante. Échale, pues, está bien. Ándale, Lo voy a aceptar. ándale. Era de Marcos, no del maestro. Ah, sí, 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 sí. Sí, eso no lo tenía muy bien. Yo me había quedado con lo otro, ajá, de que eran gente de fe enormemente y agarraba y les decía que no tienes fe, no tienes fe, se lo decía una y otra vez. Él sí tiene fe, les decía, y nosotros tenemos la idea de que eran gente de fe, así les decimos a veces. Y vas y ves que también flaqueaban, ajá, enormemente por ese lado. Ujú. Entonces, esas dos cosas me quedan muy claras y otra también, que es que muy importante es el enfoque que tenemos a veces, de que nos enfocamos en llenar ciertas doctrinas, normas, que pues él no dio, él no dijo.
el tema de la Santa Cena, de que se es muy sectorista en ese aspecto. Ajá, se es muy rígido en ese aspecto. Y varias cositas, se es muy rígido y se demerita y a la vez se considera al de afuera como uno inferior, un destinado al infierno, ahora sí que se demerita siempre al otro cuando se ordenó amarlo como a ti mismo, ¿no? Y consideramos nada más a los cristianos prójimos, a los demás los consideramos pues menos, ¿no? Un tipo de subespecie humana, no sé. Y y el Señor, las cosas que él hacía, no se iba a sentar, se sentaba a la mesa con personas que normalmente nadie se acercaba, ¿verdad? Ajá. Y pues esas fueron las enseñanzas que me llevo. Perfecto, muy bien, mi hermano Alejandro, gracias. ¿Quién sigue? Yo, porque si no, después dicen todo lo que yo quería decir. Échale, Marta. Bueno, pienso que Jesús fue una persona que estuvo muy cerca de la gente y siempre fue muy compasivo. Fue firme frente a la hipocresía y también a la injusticia que había en esos tiempos. Seguir a Jesús no se trata solo de creer. Pienso que si no, se trata también de vivir con fe, tener humildad, con servicio. Yo creo que la grandeza verdadera está en servir a otros y ser fieles en los momentos difíciles. Es un libro, este libro no es como un libro de una historieta, es más bien como un llamado para transformar vidas y poner en práctica muchas de las cosas que aprendimos aquí. También nos enseña a sanar y amar con acciones. Eso fue lo que yo aprendí Amén, del amén. libro. Ya iba a orar ahorita, ya me está emocionando. Gracias, Marta. Yo ya iba a llorar. Ah, también, sí. Si Gracias. quieren, pueden, ¿eh? Somos Se libres, somos. vale. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo, Adelante, Mariana. pues aprendí muchas cosas, muchísimas cosas que a lo mejor no las había visto anteriormente o más de cerca. Lo que tú decías, a veces leemos y no entendemos, ¿no? Pero creo que lo importante fue que Jesús nos vino a enseñar que, pues, nosotros o Él no depende de nosotros, ¿no? Lo que tú decías, si se sana a alguien, si yo predico y alguien se arrepiente, es porque Dios así lo quiere, ¿no? Es la voluntad de Dios. Él nos usa conforme Él quiere, entonces, pues tenemos que buscar lo que Él nos vino a enseñar, que es una relación con Él personal. Ahora entiendo y relaciono el texto de las vírgenes, ¿no? Que lo estaban esperando, que esperaban al esposo. Y 5 de ellas, pues, no tenían llenas sus lámparas, ¿no? Esta parábola yo la veo de esa manera. A veces conocemos de Dios, sabemos sabemos, ¿no? Pero ignoramos o no buscamos esa relación personal con Él. Y pues sucede que Él llega y ellas no están preparadas y a veces Dios eso es lo que quiere, más que ver que prediquemos, que llevemos el evangelio, porque sí, Él nos va a usar para esto, pero Él quiere que estemos preparados, siempre preparados para lo que Él nos va a usar, para cuando Él venga, para el momento que sea, que pues siempre estemos preparados. Eso fue lo que yo entendí. Muy bien, Mariana.
Gracias, gracias. ¿Alguien más? Yo, hermano. Mi hermano Josué, adelante. ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga. Pues mire, respecto a la pregunta que usted hizo acerca de que si teníamos dudas antes de iniciar y si nos quedamos con más dudas, pues en mi caso, quiero decir que antes de leer el libro de Marcos, yo no tenía dudas, porque era un libro que prácticamente yo ignoraba, pues, porque pues Ujú. leía el Evangelio y para mí siempre fue la misma historia en los cuatro evangelios, la misma historia de Jesús, la crucifixión y lo que vino a hacer, pues, a mostrarnos. Pero ahora leyendo la perspectiva de Marcos, así como la estuvimos analizando, veo que no, que ahora me quedo bueno, con más dudas que estuvimos resolviendo y ahorita me quedo con dudas también. O sea, ahora prácticamente era un libro sin interés para mí y ahora es un libro muy, muy interesante para mí. El Evangelio de Marcos, hermano, por eso le agradezco mucho que me haya invitado a sus clases. Yo sé que no puedo estar en todas, fallé en algunas, pero le agradezco, hermano, por su tiempo. Igual por las opiniones de todos los que a veces participan y, pues me llevo eso también, es muy bueno meditar así en la palabra de Dios. Respecto a lo que me gustó más del libro de Marcos, hermano, fue pues eso, lo que habían comentado, el ejemplo que vino a dar Jesús, como, no sé si ya lo mencionaron, pues el tema del legalismo, cómo vino a los fariseos y los judíos y nosotros, usamos los mandamientos de Dios, los usamos para, pues, de cierta forma los tomamos en cuenta, pero también tomamos ahora más en cuenta nuestros dogmas, ¿no? Otras y nuestras tradiciones y las mezclamos y omitimos a veces los mandamientos de Dios por querer obedecer los dogmas, pues nuestras tradiciones. Jesús por eso estaba molesto con los fariseos porque eh, ellos tergiversaban de cierta forma los mandamientos, como la palabra Corán, ¿no? Cuando, cuando Jesús les dijo que cuando una persona que quería, por ejemplo, sus bienes, se los quería dar a sus padres para ayudarlos, para bendecirlos, como el mandamiento, el quinto mandamiento, pues él si quería deslindarse lo hacía diciendo que es corbán, esos bienes, es decir, que es apartado para Dios. Y ya con eso, agarraba y deslindaba de ayudar a sus padres y según se lo dedicaba a Dios, a la iglesia. Y los sacerdotes permitían esto porque de esa forma, cuando esta persona fallecía, pues ellos se quedaban con los bienes de la persona que fallecía, los sacerdotes. Y entonces una persona podía zafarse de bendecir a sus padres. También también en ese mismo pasaje, es el capítulo 7 cuando Jesús al inicio les dice pues que pues son unos hipócritas, pues porque ellos utilizaban y condenaban a las personas que no se lavaban las manos ni los utensilios, porque ya lo usaban como un dogma, una tradición, y donde ponían pues los mandamientos de Jesús. Ya habían mezclado un montón de reglas dentro del judaísmo, ya habían un montón de reglas que priorizaban antes que entender qué era lo que Dios quería con ellos, cuáles eran los mandamientos de Dios. Y entonces Jesús, pues por eso estaba molesto con ellos. Jesús mostró el ejemplo correcto, pues fue una revolución necesaria, religiosa, porque ya era un hostigamiento para el propio pueblo judío, estos mandamientos, estas reglas, estas normas. Y a veces nosotros, pues, somos también así, pues, priorizamos nuestros dogmas de la iglesia antes y no nos fijamos qué estamos haciendo, no nos fijamos, no volvemos a qué es lo que Dios nos mostró, qué es lo que Jesús nos mostró, cuáles son sus mandamientos y cómo se engloban estos dos mandamientos que da Jesús de amar a tu prójimo y amar a tu Dios. Y ahí engloba todo lo que había, todos los demás mandamientos. Y pues dejamos de lado a veces eso por nuestros dogmas, pues, como por ejemplo, yo conozco hermanos en la iglesia que priorizan de ir a la iglesia. Y sí es bueno ir a la iglesia, claro que sí debemos congregarnos, pero ellos lo priorizan tanto que a veces hasta abandonan a los familiares que no sé qué, que un compromiso con Dios. Primeramente está Dios pensando que Dios va a aplaudir que abandones a un padre, que abandones a un amigo necesitado por ir a la iglesia. Como que si, como que si Dios estuviese obligado a bendecirnos con tal de ir, sin saber cómo vamos, pues nosotros también. Y pues así estamos nosotros también. En ese sentido hay que analizar muy bien esta parte. Bueno, lo analizamos muy bien y lo entiendo y la verdad me ha ayudado mucho, hermano, este tema estos temas, porque es lo que yo más me quedo, el tema del legalismo.
es mi tema, hermano. Dios le bendiga. Muy bien, mi hermano Josué. Me gustó eso que dijiste de que antes no tenías dudas del Evangelio de Marcos y ahora tienes más dudas. Qué bueno, muy bien. Perfecto, gracias, mi hermano Josué. ¿Alguien más? Yo, buenas noches. Adelante, mi hermana Mayra. Bueno, pues aprendí que hay cosas que vienen en la Biblia que nunca vamos a comprender ni a tener respuesta, ¿verdad? Que no lo sabemos absolutamente todo y es válido cuando uno dice no lo sé, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que pasan, como por ejemplo el de por qué Jesús le pidió al Padre que pasara esa copa, ¿verdad? Entonces queremos encontrar las respuestas y nos olvidamos a veces del verdadero enfoque que tiene, ¿verdad? Entonces también aprendí pues que el tema central es seguirlo, tener una relación con él y servir así con humildad como él vino, que Jesús hace pues una invitación a seguirlo y nosotros también tenemos que hacer una invitación, pero ya es personal el que la persona quiera seguirlo o no, que no tiene que ser por una imposición y como ya decía otra de nuestras hermanas aquí, que nosotros no vamos a convencer a nadie, el que va a convencer pues viene siendo el Espíritu Santo. Este, otra cosa que aprendimos que se me hizo muy importante es qué es lo que quiere decir el autor y no agarrar, dijera, me da un pozole de la Biblia, un versículo de un lado, de otro, de otro, y querer darle la interpretación a nuestra manera, porque ahí ya lo vamos a sacar del contexto de lo que quiere decir el autor, ¿verdad? Y que hay, efectivamente, pues que hay variaciones en la Biblia entre autor y autor, porque es algo muy fuerte para muchos el decir que a lo mejor no es infalible, ¿verdad? Que no era lo que querían decir, ¿verdad? En un autor y otro. Entonces, ahí ya hay pues algo fuerte para nosotros el querer desaprender de cosas que ya habíamos aprendido antes. Y pues también que Marcos trata de mostrar a un Jesús amoroso, que no hacía acepción de personas, que convivía con los impuros, con los inmundos, que no seguía las tradiciones, que su misma familia lo reprendió, los mismos discípulos lo reprendieron. También recuerdo que él no obraba donde no había fe, entonces cuán importante es que nosotros tengamos fe para que él obre, ¿verdad? Y que también tenía su parte como humana, porque sufrió, tuvo angustia, desesperación, tristeza, igual como ya decía el hermano Jesús, Josué, perdón, de los discípulos imperfectos, que queremos ser iguales a los discípulos, pero no sabemos ni lo que decimos, ¿verdad? Porque también ellos eran imperfectos, que el único perfecto es Dios, ¿verdad? Y pues eso es lo que más me quedó acerca de este Evangelio de Marcos. Muy bien, mi hermana Mayra, gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién falta? No sé si ya pasaron todos. Échale, mi hermano Sebastián. Bueno, yo me quedo con todo lo que dijeron. Por Pero, dos, hermano. pero algo interesante, hermano, es que a ver si me entienden, romper paradigmas es lo que aprendí en esta clase. Porque ya teníamos ciertos moldes, ciertas enseñanzas que ya la habíamos llevado como dogmas, pero a través de ese estudio vemos de que no nos debemos sentir mal si fallamos, si somos humanos, si tenemos miedo, si dudamos, porque incluso si pecamos. ¿Por qué? Porque somos tal vez este juego de palabras perfectamente imperfectos. Y nos venimos a identificar al ver en su dimensión humana a los apóstoles, a los discípulos, en su dimensión humana, nos identificamos aún más como discípulos de Jesús.
y aprendemos a aprender de nuevo con Jesucristo como nuestro Maestro, como nuestro Señor. Entonces yo aprendí a valorar más a Jesucristo en este estudio. Además de que en sus enseñanzas nos mostró que tenemos que tener que un segundo toque, aprender a ser humildes, a, a no, a no tener vamos a decir, trauma, como nos enseñamos. Nacemos pecadores y con la culpa de Adán, manchados de pecado. Cuando él dijo, dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si, y si te crees, quieres ser el mayor, tienes que ser así como un niño. Y también tener la disponibilidad de servir, de tener la disponibilidad de seguirle y incluso, si es necesario, ofrece tu vida por él. O sea, es tremendo todo lo que, o sea, tremendo en su dimensión, ¿no? En lo que creo que todos pudimos aprender. Por eso digo, me quedo con todo y creo que aún me falta más por aprender, como pues estamos en la disponibilidad de ello, hermano. Que Dios les bendiga y que me tome en cuenta también para la próxima. Perfecto. Pues ya somos dos, hermano. Estamos en la disponibilidad de aprender. Eso debemos de hacer. Muy bien. Gracias, mi hermano Sebastián. ¿Quién falta? Yo, mero. Échale, Salem. Ay, brother, ¿qué te puedo decir? Que la verdad es que este estudio vino a remover las aguas para que podamos crecer y me refiero a que vino a enseñarme a ver la palabra de Dios en general, no solamente el Evangelio de Marcos, de una perspectiva diferente. Y creo que analizando el Evangelio de Marcos, puedo ver que no es muy diferente a los tiempos que vivimos hoy en día, porque si Jesús hoy en día viniera a predicar el Evangelio, su Evangelio a nuestros tiempos, yo creo que no se metería en ninguna iglesia. Haría lo mismo que hizo en aquel tiempo, se iría a las plazas, se iría a los lugares públicos, a los hospitales, porque es ahí donde inicia realmente el Evangelio, ¿no? Y bueno, cuando veo la forma en que nos hemos conducido, y pido perdón a Dios y pido perdón a quien tenga que pedir perdón por la forma en que hemos enseñado, y pues si tendríamos que corregir algunos errores, tendríamos que ir por mucha gente a decirle, oye, te quiero volver a enseñar algo que aprendí porque te lo enseñé mal, y, y dejar que el Espíritu obre, ¿no? En esas personas, volverles a abrir el Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas, dice la Escritura, o es una buena noticia. Entonces, el mensaje central del Evangelio que podemos ver en Marcos, que es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué nos enseña? Que Él vino a darse a la humanidad, a servir, a ayudar, a libertar, dice Isaías, vino a dar, cuando empezó a leer el libro, a dar libertad a los cautivos. Pero la religión, que sabemos que la religión viene de esa palabra religar, atar, amarrar, y muchas veces es lo que hacemos. Y me cuento porque pues soy parte de, amarramos, atamos y confundimos a la gente cuando tenemos un cargo donde Dios nos está poniendo para enseñar.
Y es triste, ¿no? Porque desafortunadamente no vamos a cambiar esa forma de pensar a nivel global, pero hay una filosofía de un filósofo, válgame la redundancia, que dice que para que el mundo cambie yo tengo que cambiar y lo puedo aplicar aquí. Para que la iglesia cambie o para que los demás cambien, pues tengo que empezar por mí mismo, empezar a cambiar mi forma de leer, mi forma de ver las cosas y a la vez, pues podemos entender que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo Dios. Y, y puedo ver a un Marcos que ofrece o que nos muestra un Jesús liberal, y no hablo de liberal de la palabra que entendemos, ¿no? De libertinaje. Un Jesús liberal, de verdad. O sea, tú ves a un Jesús en Marcos, cuando te lo empieza a narrar, un Jesús, acaban de mencionar diferentes características, un Jesús que iba en contra de la religión, en contra de cómo la misma ley tenía atados a todo el pueblo y usaban esas ataduras para negocios, ¿no? Porque decían ahí, el hermano explicaba, ¿no? De que se quedaban con los bienes de las personas que iban falleciendo. Entonces, todo un negocio. Y entonces es lo que hace la religión. Y vemos a un Jesús que viene, que les enseña y dice, va y toca al leproso, va y sana a la mujer de flujo de sangre, va y empieza a hacer cosas fuera de lo común. Es un Jesús liberal que se sienta con las prostitutas, que se sienta con los cobradores de impuestos y acabamos de ver, ¿no? Que ni su mamá ni sus hermanos querían entrar a verlos, menos los religiosos. Entonces, Jesús es libertad, no es liberalismo, es libertad. El mensaje central del Evangelio es ese: buenas nuevas, una buena noticia, no una mala noticia. Y nosotros casi todo el tiempo estamos condenando, atando y enseñándole a las personas que si no se arrepienten se van a ir acá y se van a ir allá. Y bueno, si no das tu ofrenda, tu diezmo y todo es una negociación. Y Jesús viene y desata todo eso. Jesús viene y dice, vengan a mí los que estén cansados, vengan a mí los que estén cargados, que yo os haré descansar. Y vemos un Jesús que empieza a dar esa libertad y empieza a sanar. Puedo entender que era un shock en la mente de estas personas cuando Jesús sanaba a una persona, porque nunca había sucedido en ese tiempo. Entonces, el ver a un ciego ver y a un cojo andar, más que suficiente para revolucionar a toda una nación. Y no solamente hizo eso, sino que vino y le dio libertad a todo un mundo, no vaya, obviamente, pero principalmente toda una nación, a través de su enseñanza, de su sacrificio, y después vemos ahí en Marcos, ¿no? También de su resurrección. Entonces, Marcos nos muestra este Jesús. Digo, no he analizado los otros evangelios con este tipo de lupa que hemos analizado Marcos, pero yo creo que ya va a cambiar nuestra perspectiva al analizar los siguientes evangelios. Y bueno, me quedo con todo esto. ¿Y cómo lo aplico? Eh, pues es una carga muy grande ahora porque pues no puedo dejar que las personas que están a mi alrededor sigan en esa línea, ¿no? Y entonces, pues le pido sabiduría al Espíritu Santo, humildad, sobre todo humildad porque cuando tienes el conocimiento muchas veces tendemos a juzgar, tendemos a criticar y en vez de ayudar, seguimos siendo el reflejo de esa religión de antaño que por muchos años, muchos siglos, muchas décadas ató a las personas. Y pues yo quiero ser más que, sobre todo más como Jesús, ¿no? Esa es mi intención, aunque sé que nunca vamos a llegar a la estatura de ese varón, pero decía alguien que si
me propongo alcanzar una estrella, a lo mejor nunca la voy a alcanzar, pero voy a llegar muy lejos. A lo mejor como el que ya hace cohetes al espacio, que quiere llegar hasta por allá y que Elon Musk, o sea, podemos llegar lejos si queremos y tenemos un propósito. Entonces, pues la enseñanza es muy clara y tenemos ahora conocimiento es poder y tenemos la obligación ya no de quedarnos con esto. Ahora nos has impuesto una carga muy tremenda, no solo a mí, creo que a todos los que escuchamos esto, de no quedarnos con este conocimiento, de no ser egoístas, sino compartirlos. Y compartirlo con esa pasión que Jesús tenía, ¿no? De llevar el evangelio, de dar su propia vida, y no una pasión de fanatismo, sino una pasión de amor, porque es diferente, ¿no? El enseñar con fanatismo y el enseñar con amor, como Jesús lo hacía. Entonces yo creo que me quedo con esto y me gustaría aplicarlo de esa manera a la manera más posible, más rápida que se pueda. Por eso queremos aprender más, así que el que sigue, el que sigue. Ok, muy bien, Salem. Gracias. ¿Quién falta? Mi esposa, creo que ahí está mi Bueno, esposa. Ah, mi hermano Ginés, adelante. Ginés. aunque yo creo que llegué nada más a la main, pero bueno, de lo poco que he estudiado, he leído y estudiado Marcos, pues nos enseña más que nada, sobre todo, lo que cuesta o lo que Jesús pide para poder ser su discípulo, para poder nosotros seguirlo él, porque dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue, por lo cual significa que tenemos que tal vez no sufrir como él, sino aún más, como lo que él, lo que él nos está demandando. ¿Por qué? Porque el negarse a nosotros mismos es poner primero a Dios en todo momento, en primer lugar, y poder decir, bueno, si los apóstoles, que siendo los apóstoles, los que estuvieron cerca de Jesucristo, ¿cómo les fue? Cumplieron su cometido, pero más sin embargo, tuvieron algunos una muerte muy drástica que se nos espera de nosotros los mortales, ¿sí? Entonces, sí, es pensar las cosas, porque Dios no es un juego. Y eso es lo que he visto muchas veces en algunas iglesias que piensan que Dios es como que los toman como que si van a hacer negocios con él. Señor, si yo te doy dinero, me vas a regresar más dinero. Si yo te voy a servir, me vas a bendecir más a mí. No, es de que Dios está a la disposición de nosotros, sino que nosotros estamos a la disposición de Dios a la hora que Él nos llame, a la hora que Él nos diga, a la hora que Él quiera hacer su voluntad, Él lo va a hacer. Punto. Queramos o no queramos, él es el soberano y él es el que decide las cosas. Entonces, uno de esos temas fue lo que he aprendido, un poco que he estudiado de Marcos, y y pues sí, la autoridad que Jesús también tenía, y que nos enseñó en todo el libro que, eh, que él vino precisamente no a abrogar la ley, sino a cumplirla, sino a hacer que veamos en él un ejemplo de que nunca vino a hacerse con grandezas, con ¿cómo se le dice? Con este que él no vino con esa forma de que yo soy Dios, yo soy Jesús y tú tienes que obedecer y tú me tienes que servir. No, dice el que quiera ser mayor en el cielo tiene que servir a sus hermanos. Entonces, la humildad que nos enseñó es mucho más de lo que a veces uno quiere pensar, o piensa más bien que porque es el pastor o porque es el siervo de Dios o porque es el
uno de sus apóstoles, porque aún así se llaman, y que están que se sienten mucho mayor que Jesucristo y que nadie les puede decir nada y que nadie no les pueden tocar porque son los ungidos de Dios. Muchas veces nos vamos y nos desviamos por tantas cosas que metemos en las iglesias sin darnos cuenta o sin estudiar, porque precisamente yo platicaba con ese hermano la semana pasada. El problema de a veces nosotros los cristianos es de que diría mi papá, cualquier chuculuco va a meterse y decir, yo vengo de parte de Dios y vengo a predicar y voy a levantar una iglesia. No, cálmate, si no es una rifa, no es algo que tú te lo sacaste de la lotería. Son dones que Dios le da a ciertas personas para poder hacer esa parte. Y para enseñar, debes de tener no digo que hay que conocimientos, pero sí debes de entender lo que tú estás hablando, porque lo que tú digas va a caer sobre ti en la forma que estés enseñando. Enseñas bien o enseñas erróneamente, es por eso que luego vienen otras ramas o otras herejías y empiezan a hacerse otras religiones más y se empieza a dividir más cosas. ¿Por qué? Por lo que uno está enseñando, por no querer o no poder, no querer estudiar, no querer escudriñar la palabra de Dios. Muchas veces cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, algunos de los hermanos de la iglesia decían, pero ¿para qué estudias si lo que te va a revelar es el Espíritu Santo? Pues sí, hijo, le digo, te va a revelar, pero ¿qué es lo que has estudiado? Él no te va, porque tú eres ignorante, porque nunca estudiaste nada de las tablas, pongamos tú las tablas, no te va a decir el Espíritu, si te preguntan 8 por 8, no, pues no sé, el Espíritu Santo te va a decir que es 64. No, tú vas a tener que poner de tu parte tu estudio, estudiar para saber, para tener sus conocimientos y puedas tú transmitirlo a otras personas. No todo es que pensar de que Dios te va a revelar todo y Dios te va a enseñar todo para que tú lo enseñes. No, es que también en nosotros está el cómo prepararnos, cómo hablar, cómo decir las cosas. Ok, muy bien, mi hermano Ginés. Gracias. Gracias. Mi esposita está por ahí. A ver, ¿qué nos dice? Presente, aquí estoy. Pues yo algo que descubrí en este tiempo, en este recorrido al estudiar este evangelio es que soy una auténtica discípula. Auténtica discípula. Antes pensaba que estaba lejos de llegar a hacerlo, pero creo que ya, ahora puedo estar contenta de que sí cumplo con, con todos los requisitos. Así que, bueno, pues ya todos lo dijeron. Gracias a todos por sus comentarios. Ha sido de mucha bendición el escucharlos, el estarlos escuchando. Y sobre todo, es que hay muchas cosas, pero tengo mucho calor. Si me voy al cuarto donde está el aire acondicionado, no puedo hablar allá. Así que estoy sufriendo acá afuera. Y pues bueno, como decía mi hermano, Salem, hay que seguirle a otro evangelio. Esto es bonito cuando uno va desaprendiendo. Es difícil, es complicado, tú, amor, lo sabes, que a veces nos echamos nuestros rounds porque, aunque no lo crean, él luego me quiere enseñar así algo y yo le digo, no, es que no, así no es. Porque es difícil, muy difícil el querer, como dices, esto ya me lo enseñaron y así es. Y a mí me dijeron que así era y cómo es posible que estaba mal, ¿no? Y algo que también comentaba mi hermano, el que debemos pues también compartirlo con otros, pero yo sí quiero darles un consejo. Es emocionante cuando vamos estudiando la Biblia, vamos aprendiendo, vamos saboreando y descubriendo cosas que tú dices, wow, esto yo nunca me hubiera imaginado que era así. Y a veces queremos compartirlo con otros, pero como dicen por ahí, no todos están preparados para, para esto. Así que yo creo que sí es importante compartir, pero con paciencia
con calma, así como Jesús enseñó a sus discípulos con paciencia, también así nosotros enseñar con paciencia, porque es muy difícil cuando tú ya estás arraigado a una idea, es muy difícil el soltar eso. Solo Dios es el que va a hacer la obra, ¿verdad? En cada corazón, en cada mente, y también depende de nosotros el ponernos pues a leer, a escudriñar la palabra de Dios, porque si lo hacemos, si queremos que haya un cambio drástico en la persona o a quien queremos enseñarle, corremos el riesgo pues hasta de que nos linchen. Podría ser, bueno, no tan drásticamente, pero pues sí es complicado, y agradezco a Dios pues por lo aprendido en este evangelio, por los hermanos que aunque no nos hemos conocido muy a fondo, pero sabemos que es bonito que de diferentes estados podamos estar aquí reunidos. Gracias a Dios por eso. Muy bien, gracias, esposa mía. Gracias. A ver, ahora sí, vamos a ¿se acuerdan que les mandé una lista? A ver, ¿qué libro les parece que estudiemos? Vamos, acuérdense que aquí somos mexicanos, somos democráticos, así que aquí va a ser por decisión unánime. A ver, ¿cuál les gustaría que iniciáramos? Voy apuntándolos aquí, a A mí ver. me gustaría A ver, seguir, espérame tantito nada más. Déjenme ir apuntando porque si no, luego no. A ver, díganme. seguir con los evangelios. A mí me gustaría. El otro que doy es del Evangelio de Juan. Entonces, Ujú. a ver, Evangelio de Juan va uno. ¿Ok? ¿Alguien más? Es mi Apocalipsis, dice. Es que me gustaría en la versión de Gabriel escuchar Apocalipsis. A ver si- Uno. ¿Ok? Ponga el otro voto, Juan, de mi parte. Juan, otro. Yo No, voto por Hebreos. Hebreos, mi hermana, Hebreos. ¿Quién va? ¿Quién? no, yo puedo opinar porque, como te digo, yo fui al final. ¿Sigue adelante? Yo fui uno de los abortivos, dice Pablo. Ajá, sí, sí, sí. Eh, Romanos, a mí me gustaría. Muy interesante el libro de Romanos. Romanos. Ok. Yo lo secundo, ese sí en negocios. Romanos. Sí. Sebastián Romanos. Ok. ¿Alguien más? A mí también me gustaría Romano. Romanos, Marta. Sí, siempre me ha llamado mucho la atención este libro. ¿Alguien más? ¿Quién falta? Mariana, falta. Yo también, hermano. Pues Romanos, Josué. Cantares. Ah, Cantares. Romano. Enoc. Vamos a ver el de Enoc. O Macabeos. Macabeo. Macabeos. Mariana, ¿cuál le vas a decir? el que más puntos tenga, Romanos. Ok. Romanos. Yo, Romanos. Romanos. Ándale, ahora sí se armó. Mi hermano Alejandro faltó, ¿ah? ¿O ya dijo? Sí, yo ya hablé, Oh, le había Romanos, dicho ¿ah? Juan. Romanos, ok. Bueno, pues mire, tenemos Evangelio de Juan 2, Apocalipsis 1, Hebreos 1 y Romanos 6. ¿Quién ganó? Cantares. Romano. Cantares. Cantares los cantares. Salmos. Ok, Romanos. Nada más, ¿qué les parece? Vamos a tener descanso para la siguiente semana y iniciamos para la otra, ¿sale? Me parece Excelente. bien. Para que entremos con todo. Ah, y les recuerdo, hay que pagar lo del Zoom, pues, para que Paguen. den su pago del Zoom para ya, acuérdense que estamos disfrutando aquí, no Yo ahorita tenemos te que cortar, deposito, Peñis. no tenemos que cortar Que no nada se de. hagan. No, Marta, tú vas bien, Exhi- pues, tú ya diste lo de los meses. exhíbelos A ver, saca la como en las lista negra de una Y unidades. vez. saca la lista y ya para saber quién No, debe. de todos Mejor modos no. ahí se las Ya me mandé acordé. el otra vez, a ver.
Mariana, tú estás hable y tú debes. Ah, Mejor no, ya me a ver, acordé. déjame ver. Ya me acordé. A ver, es la última, no sé dónde la dejé. Ahí está, a ver. Te los cambio por unos camarones. Ahí está, ya la envié. O creo que no es esa. No, no es esa, ¿ah? Sí, fue ¿A esa. quién andas exhibiendo? A ver, no. A ver, hay otra, ¿no? Hay otra lista. A ver, déjame ver por qué. Ok. Es que se lo tengo en la, No, sí es esa. Es la última que les mandé. Todavía no se ha dado lo de mayo. Ajá. Ok. Es esa la lista. Si no, como estoy en otra computadora, ya tengo la de trabajo y allá le mando las otras. ¿Sale? Entonces, Está para que bien. podamos estar bien De todos modos, recuerden que el plan de Zoom es que se tiene que pagar todo el año, no lo puedo cancelar. No lo puedo cancelar y decir, lo voy a cancelar. No, no puedo. O sea, si ya desde que lo contraté, yo puse ahí que es todo el año, entonces me lo van a cobrar. Ah, te puedo pagar en diciembre entonces. Ah, sí. Con el aguinaldo, dice. Ándale, lo del aguinaldo. Ya ¿Sale? estamos amarrados, hermano, todo el año. Todo el año estamos amarrados así todo el año. Entonces hay que aprovecharlo. Igual si ustedes lo vayan a ocupar o algo, pues que lo ocupen para dar una clase, pues adelante también, ahí está. Nada más que no sea el miércoles, de 8, A no. las 8. Ajá, no es el miércoles a las 8, no. ¿Sale? Órale, Está bien. pues gracias a todos, Dios les bendiga. Está bien, hermano, igualmente, Dios. Gracias. Nos vemos. Bye. Saludos. Bye, nos vemos, que Gracias descansen. a ti, Cuñi.